of immigrants home by plane. They simply overstay their visa, so you would be... I don't believe that. Okay, you're right. I don't believe it. And the drugs come, I see them cry, they have pictures, they have everything crawling over the fences, which are, by the way, this high. I mean, you have fences that are not as tall as I am. Well, they're coming by plane, so... Oh, they're coming by many different ways. But the primary way they're coming is being right through, right past our border patrols, who, by the way, are tremendous people. And they can do the job, but they're told not to. How are you going to deport 11 million? Here's what we're going to do. Ready? Okay. Are you going to bring the army? No. Let me tell you. We're going to do it in a very humane fashion. Believe me. I have a bigger heart than you do. We're going to do it in a very humane fashion. The one thing we're going to do... Human rights violations will be all over the place. One question? Is there one question you want to ask? We're going to move on. Because Mr. Trump has a question. The one thing we're going to start with immediately are the gangs and the real bad ones. And you do agree there are some bad ones. Do you agree with that, or do you think everyone's just perfect? No. I'd ask you a question. Do you agree with that? We have tremendous crime. We have tremendous problems. I can't deal with this. Listen, we have tremendous crime. We have some very bad ones. And I think you would agree with that, right? Okay. Y sí, la pelea del día y probablemente del mes, y probablemente la vamos a estar recordando todavía en el 2016 entre el precandidato republicano Donald Trump y el reconocido periodista de Univisión Jorge Ramos, una de las personas más influyentes, de los periodistas más influyentes, seleccionado por la revista Times de Estados Unidos. Vamos a analizar qué pasó, qué lecturas hay, quién o no tiene la razón en este asunto. Pablo Tonini, corresponsal de Notimex en Miami, nos acompaña esta noche. Fran Rodríguez, analista político conservador, y Álvaro Alba, periodista de radio y televisión Martí, y historiador y analista político. Bienvenidos a los tres. Caliente el tema, ¿verdad, Pablo Tonini? Sí, muy caliente. Creo que ¿Quién se puede defender? ¿Quién no se puede defender en esta historia? Pues creo que los dos fueron, de alguna manera, tuvieron una conducta inapropiada, ¿no? Porque si bien Jorge Ramos tiene derecho a hacer sus preguntas, también podía haber esperado su turno. Bueno, pero Jorge Ramos aclaró, y lo ha dicho en varias entrevistas, lo dijo anoche en Noticiero Univisión, lo dijo hoy en una entrevista con una cadena anglo, que él estaba realmente en su turno, que él no estaba violando el orden que le habían dado como prensa en la conferencia de prensa. Sí, regularmente en estas ruedas de prensa te asignan o te levantan la mano y te dicen sigues tú, ¿no? Pero si bien él también estaba en su derecho de hacer sus preguntas, ¿no? Y también la conducta inapropiada de Donald Trump de sacarlo, ¿no? Él podía haberle contestado tranquilamente la pregunta, ¿no? Esa no es una actitud de una persona que quiere ser un presidente de este país. ¿Por qué crees que lo hizo Fran Rodríguez? ¿Por qué la actitud de Donald Trump, que ya, bueno, no creo que no nos sorprende, sabemos que es una persona que es arrogante, que es una persona que tiene una personalidad muy única, pero ¿por qué? Especialmente con Jorge Ramos. Ya lo había hecho anteriormente también con otros periodistas hispanos. No es especialmente ni con Jorge Ramos ni con los hispanos. Él le mete un cocotazo a Jeb Bush o a Marco Rubio, se puso a hablar de que cómo se quiere... ¿Pero por qué se lo mete? ¿Por qué es rico o por qué? Él, cualquier persona que se ponga en su camino, él le va a meter un zarpazo. Ahora, ahí no hubo un periodista Ramos, ahí hubo un activista Ramos, que es un activista a favor de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Bueno, ese fue el señor que se presentó inicialmente. Cuando él le gana la pelea a Jorge Ramos es cuando lo invita a regresar. Y ambos salieron ganando, porque lo mejor que quiere Jorge Ramos es tener de enemigo a Donald Trump, y lo mejor que quiere Donald Trump es tener de enemigo a Jorge Ramos. Fran Rodríguez, mi posición aquí es de periodista y estoy analizando ahora objetivamente esto. Jorge Ramos nunca ha dicho textualmente esas palabras, incluso hoy dijo que esto él no se lo ha tomado personal, y que si se lo tomara personal es porque ningún ser humano es ilegal. Como reportero tienes que tomar un punto de vista cuando se trata de temas como racismo, discriminación, corrupción, vida pública, en que más que todo entra a formar parte de nuestra función social. Esa es la visión de los periodistas que creen que esa es su misión. Pero el periodista es la misión de los periodistas. No, estoy de acuerdo. La misión del periodista es reportar la noticia, hacer la pregunta, ¿por qué usted va a deportar a esta gente? No una arenga. No, usted no puede deportar. Usted no le puede quitar la ciudadanía a los que nacieron aquí. Eso es una arenga política, lo que hizo él inicialmente. Y Trump le ganó porque lo volvió a invitar. Fran Rodríguez, Álvaro Alba, ¿quién ganó? ¿Trump
o Jorge Ramos? ¿Activismo político de Jorge Ramos o periodismo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los dos salieron para sus bandos victoriosos. Donald Trump, hoy están en la noticia, obviamente. Los dos han acaparado los titulares que si no hubiera sido por el horrendo crimen de la mañana, hubiera estado todo el día oyendo la historia y viendo de nuevo esos minutos de la conferencia. Yo creo que Donald Trump demostró la irreverencia de la cual ha presumido toda su vida, la famosa frase de You're Fired, del programa Aprendiz que él tiene en NBC, que tenía en NBC. Su método de llevar todo aquel programa es lo que está aplicando en esta campaña. Y Jorge Ramos, hoy precisamente Stefano Poli, por la mañana le decía de que sus críticos lo que le señalan era que había pasado esa línea fina entre ser un activista y ser un periodista. Las preguntas a veces no necesitan tener un preámbulo para explicarse. Y en las conferencias de prensa siempre hay diferentes reglas que han existido no solamente para el caso de los presidentes, existen en los departamentos, en el Departamento de Estado hay una serie de regulaciones para hacerse y en las campañas también. En el caso, si él tenía o no, eso podemos estarlo discutiendo hasta las calendas. Pablo Tonini, esto es un estilo particular de Jorge Ramos, un estilo agresivo. Estamos hablando de un tema sensible en el cual Donald Trump ha atacado directamente a la comunidad mexicana, a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. ¿Tú lo ves realmente así, como una cuestión de un activismo político, de una agresividad de Jorge Ramos en torno a Donald Trump? Yo creo que ¿O de periodismo realmente objetivo? Este tipo de temas tocan fibra, ¿no? Porque lo que está promoviendo Donald Trump es una xenofobia en contra de los inmigrantes, y se vio cuando en el video que ponen a la salida de Jorge Ramos, una persona le dice, regrésate a tu país, ¿no? Y él le dice, yo soy ciudadano americano. Entonces, ese tipo de actitudes que está promoviendo Donald Trump en las personas, eso es lo que está totalmente fuera de lugar en este caso, ¿no? Ahora, él ha tenido en el 2006, tuvo también, por hacer preguntas difíciles, se le fue de una entrevista a Evo Morales. Ya ha tenido antecedentes también aquí en Estados Unidos. Entonces, pero esas preguntas las tiene que hacer el periodista. Sí, nada más que hay que tener el orden para hacerlas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Fran Rodríguez, el periodista es el ojo crítico de la sociedad. O sea, independientemente que exista una objetividad, tiene que también que existir una postura en relación con ciertos temas que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque ese no es el objetivo de un periodista. Si tú quieres ser activista... Bueno, en ese sentido no habría columnistas tampoco que podrían expresar. No, columnista es aparte. Tú puedes escribir tu editorial y el señor Ramos tiene su programa en el cual él expresa los domingos todos sus puntos de vista, pero esa no es la situación. Él es columnista también, estamos hablando de una persona que la comunidad hispana, la comunidad que lo sigue, que lo sigue por años, por más de 20 años a través de la cadena más importante de televisión en Estados Unidos, no lo ve necesariamente, la cadena hispana en Estados Unidos más importante, no necesariamente lo ve como el simple comunicador que lee un teleprompter o una noticia sin mayor... Su papel en esta conferencia específica no es de ser columnista. ¿Sabe por qué fue la conferencia? Porque le había negado anteriormente varias entrevistas Donald Trump. Porque Donald Trump no tiene la obligación de hablar con Jorge Ramos. Él se lo pidió como periodista, ¿no? ¿Acaso no fue una venganza entonces de...? Claro que el señor es vengativo y todo lo demás. Los dos son un par de desquiciados. Hay un tema que no bueno, Álvaro Alba. Hay un tema que no podemos dejar de... ¿Estás de acuerdo con esto de que son un par de desquiciados los dos? No, yo no creo que los dos sean desquiciados, los dos tienen sus puntos de vista. Bueno, ¿sabes las últimas declaraciones? Pero es que hay una demanda de Donald Trump contra Univision por Univision haber roto un contrato, lo cual hay un conflicto de intereses también que no podemos dejar de analizar. Hay más de 500 millones en juego entre Donald Trump y la cadena de televisión, la cual representa en este caso Jorge Ramos. Bueno, dice, según Donald Trump, Jorge Ramos también está en la demanda incluido. Sí. Lo cual acrecenta más la polémica. Creo que tenemos otro fragmento de aquí, de lo que sucedió hoy. They got some rough, illegal immigrants. Send them out? Now, if they come from Mexico, do you mind if I send them back to Mexico? No, do you mind if I send them back to Mexico? Okay, those people are out. They're going to be out so fast your head will spin, all right?
The rest we're going to do, and remember, you used the word illegal immigrant. No, I didn't use the word. Okay, well, you should use it, because that's what the definition is. No human being is illegal, Mr. Okay, well, when they cross the border, from a legal standpoint, they're illegal immigrant when they don't have their papers. And I want to make it possible, and I think you'll like this. This is the part you're going to like. I want these people, the good people, I want them to come back, and I want them to get documentation and get this so they become legal. It's going to be, you know what it's called? Management. See, you're not used to good management because you're always talking about government. Just imagine. Let me just tell you, wait. Government is incompetent. Guys like Bush and some others that I won't name, they're incompetent people. They don't have it. They don't have it. I agree they can't do it, but I'm a great manager. I know how to manage things. I hire unbelievable people. When I look at the vets, when I look at the VA, when I look at the VA, we spend billions of dollars and people are treated horribly, okay, horribly. That'll work great. What we're doing here will work great. And we want to get good people back in. And also, let me just tell you, Because you're not giving a specific answer. I've given you specifics. I've given you great management, and they're going to hopefully come back in very soon. Okay, another question? No, wait. Tonini, con esta respuesta de Donald Trump, le estaba callando la boca a Jorge Ramos, porque prácticamente no lo dejaba hablar, pero además le desmentía cada término que se considera políticamente correcto no decirle, por ejemplo, un inmigrante ilegal de esa manera, sino llamarlo indocumentado. Indocumentado, sí, porque es lo que son indocumentados, no tienen documentos para estar en este país. Ese es mi punto de vista. Se les perdieron los documentos. Bueno, no se le perdieron los documentos. Porque, a ver, Fran Rodríguez, ¿por qué? O sea, claro que yo digo que son ilegales. ¿Qué es eso de que no es políticamente correcto? Tú eres la jueza para decirme a mí lo que es correcto políticamente. Bueno, a ver, con ese criterio, Fran, las personas que vienen aquí en busca de una vida mejor, de un futuro, de un sueño, que a lo mejor no tienen ciertos beneficios o privilegios migratorios para poder llegar a un estatus, entonces son ilegales en Estados Unidos. En español, en inglés está el verbo to be. Yo soy maestro de inglés y de español. Y en español tenemos el verbo ser y estar. Tú estás ilegal, tú no eres ilegal. Ok, si los cubanos que no tenían un estatus migratorio hasta el año 66, entonces, ¿eran ilegales también? El gobierno de Estados Unidos permitió... No, respóndeme, ¿eran ilegales o no? Si el gobierno nos permitió entrar. Pero antes de eso, ¿eran ilegales? No, antes de eso el gobierno nos permitió entrar. ¿Sabes qué? Yo fui uno de ellos. Fran, lo peor es el odio interracial. Cuando eso sucede es cuando yo creo que la nación ahora se nos empieza la nación se nos empieza a descomponer. ¿Qué tú crees, Álvaro? Se nos está descomponiendo el mensaje con este tipo de Esto discusiones. era una conferencia de prensa, no era un debate entre Jorge Ramos y Donald Trump. Tú haces una pregunta. Si a la persona que está dando la conferencia desea, te puede dar la oportunidad de hacer otra, pero tú no tienes que hacer más de 4 preguntas y entrar en un debate y en un careo que yo creo que desvió un poco el objetivo por lo cual Jorge Ramos estaba ahí. Ese era su objetivo. Si ese no era su objetivo. Claro que era su objetivo. Pero entonces, yo insisto, cuando la demanda de Donald Trump por haber haber cancelado el contrato por los concursos de belleza, ya la gerencia de Univision debe saber de que hay una predisposición del candidato presidencial republicano a tener con ellos o una conferencia de prensa donde participe un representante. Pero hay una función que hacer, Álvaro. El hombre estaba pidiendo, Donald Trump publicó el teléfono personal de Jorge Ramos. Porque Jorge Ramos le pide una entrevista. Pero claro, pero nadie tenía derecho a publicar tu teléfono personal. Eso bueno, el problema es que están en un litigio, judicial. Después, sí. No trata de defender a ninguno de los dos. Los dos son horribles. Los dos son horribles. ¿Tú estás de acuerdo, Tonino, entonces que también es delirando como un loco lo que dijo Donald Trump? Sí, yo pienso que actuaron de manera inapropiada los dos, de alguna manera, ¿no? Cada quien se llevó lo que correspondía, pero los dos salieron de alguna manera beneficiados de esto, porque él finalmente pudo hacer sus preguntas y se las contestó. Y ahora hay que ver mañana, vamos a ver cómo van los números de Donald Trump, que sigue al frente de todos los sondeos de popularidad. Muchas gracias por este debate tan candente. Y al volver, seguimos comentando con nuestro panel la última embestida de Donald Trump contra los medios. ¿Cuántos más tendrá en proyecto?